Hola chicos y chicas, soy Grecia Vega y hoy les enseñaré a construir una tabla de frecuencias para variables cualitativas. Empecemos. Para construir nuestra tabla de frecuencias debemos saber qué es una variable cualitativa. Una variable cualitativa es aquella que describe una cualidad y no se representa numéricamente. Sabiendo esto, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias para variables cualitativas en base a este ejercicio. Aquí nos dice que se realizó una encuesta sobre el estado civil de trabajadores de la empresa AIR. En este se seleccionaron 20 trabajadores y se obtuvo la siguiente información. Tenemos que son casados, solteros, viudos, casado, soltero, unión libre y así llegando a obtener a los 20 trabajadores encuestados. Ahora debemos tener en cuenta que cada tabla y gráfico que realicemos debe tener un título. En base a esto haremos nuestra tabla de frecuencias sobre el estado civil de los 20 trabajadores de la empresa AIR. En nuestra tabla debe tener el número de clase, el estado civil, nuestra frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y nuestra frecuencia porcentual. Ahora, con los datos que nos proporcionaron, debemos saber cuántos estados civiles hay. En este caso, tenemos 5 tipos de estados civiles. Tenemos casado, soltero, viudo, divorciado y en unión libre. Con los datos que nos proporcionaron, vamos a ver cuántos casados, solteros, viudos, divorciados y en unión libre hay. Todos estos datos los vamos a poner en la frecuencia absoluta. Podemos observar que tenemos 7 casados, 6 solteros, 2 viudos, 2 divorciados y 3 en unión libre. Luego de tener todos estos datos, vamos a sumarlos, en las cuales nos da 20, lo que hace indicar a los 20 trabajadores de la empresa AIR. Si nuestros datos no salen los 20 trabajadores, quiere decir que los datos que nos proporcionaron están mal o que nosotros hicimos el conteo mal hecho. Pero en este caso, el conteo está bien y el total también. Luego de hacer nuestra frecuencia absoluta, vamos a analizar la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, vamos a dividir nuestra frecuencia absoluta entre el número de encuestados. En este caso es 20. Entonces vamos a dividir 7 entre 20, que nos sale 0,35. 6 entre 20, que nos sale 0.30. 2 entre 20, que nos sale 0.10. Igual en los divorciados, 2 entre 20, 0.10. Y en unión libre, 3 entre 20 de 0.15. Al sumar todos estos datos nos tiene que salir 1. Luego calculamos la frecuencia porcentual, es decir, cada dato de la frecuencia relativa lo multiplicaremos por 100. Como observamos en la tabla, tenemos 0.35 por 100 y nos sale 35, y así calculamos cada dato. Luego de calcular cada uno de ellos, debemos sumar y como resultado nos tiene que salir 100. Ahora haremos una breve interpretación sobre los datos que calculamos. Acá nos piden la interpretación de la frecuencia absoluta 2. Este pertenece al estado civil soltero, lo que significa que 6 trabajadores de la empresa AIR tienen como estado civil soltero. En el siguiente nos pide la frecuencia relativa 3, es decir, de los viudos, lo que significa o lo que quiere decir que el 0.10 es la proporción de trabajadores de la empresa AIR que tienen como estado civil viudos. En el siguiente nos pide la frecuencia porcentual 5, lo que pertenece al estado civil de unión libre. Esto quiere decir que el 15% de los trabajadores de la empresa AIR pertenecen al estado civil unión libre. Luego de finalizar con nuestra interpretación, procedemos a realizar nuestro gráfico de barras. Como dije al principio del video, es muy importante que cada gráfico y que cada tabla tenga su título. Como observamos, tenemos el título de distribución de frecuencias de la variable estado civil, en el cual trabajaremos con la frecuencia porcentual y los estados civiles. Acá observamos que casados están con un 35%, los solteros con 30%,
los viudos con 10%, los divorciados con 10% y los de unión libre con 15%. Observando nuestro gráfico de barras, procedemos a hacer una interpretación del gráfico de barras, lo que quiere decir que las frecuencias más altas corresponden a los estados civiles de casado con un 35% y soltero con un 30%. Las menores frecuencias corresponden a los viudos con un 10% y divorciados con un 10%, superando a estas en unión libre con un 15%, lo que significa que la mayoría de los trabajadores de la empresa AIR son casados y solteros, pero en menor en viudos y divorciados. Bueno chicos, aquí se finalizó el video, espero que les haya gustado y les haya servido. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Gracias.